Entonces, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte. Bueno, habíamos quedado entonces en la reflexión que básicamente, sin darnos cuenta, el 90% de la biomasa de mamíferos que tenemos en este momento habitando la Tierra corresponde a humanos y corresponde a especies de producción ganadera, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos, empezar a reconocer y ver cómo aportamos a la recuperación de las especies que han sufrido un mayor impacto. Otro de los elementos es que inconscientemente y de pronto a través de nuestros procesos de formación hemos creado el peor de los escenarios para el planeta en humanos, y no solamente para los humanos, sino para el resto de la vida sobre la Tierra. Y en este caso nosotros, claramente todos hemos estado haciendo visitas en territorios, en fincas, donde nos hemos dado cuenta que precisamente por la aplicación, digamos, inadecuada, por no tener un plan específico de cuáles serían como esos requerimientos verdaderos del suelo, o de depender solamente de lo que el almacén agropecuario de la zona puede comprar y puede llevar a ciertos territorios, pues hemos hecho un sobreesfuerzo en la aplicación de algunos nutrientes a los suelos, y esto también ha tenido como consecuencia, porque como ustedes saben también esto viene por grados de toxicidad, y eso ya se está empezando a regular en Colombia. Hay propuestas de regulación en Colombia. Vienen en unos envases que tampoco son como amigables para el medio ambiente, y esa es la razón por la cual ya, por ejemplo, en algunos sistemas de producción de la China se ha hecho como se ha consolidado una información, y es que precisamente se causa mucho más contaminación, para este caso específico de la China, en las granjas por este uso indiscriminado, que los procesos que hacen de emisión de gases de efecto invernadero algunas industrias. Y otro de los elementos clave es que claramente, como nosotros venimos de procesos adaptativos, venimos inclusive, pues ahorita todavía en Colombia existen algunas poblaciones que son transhumantes en los territorios, entendido esto como que necesitan llevar los animales de un lugar a otro para que puedan acceder a ciertos recursos naturales. Hemos olvidado que algunas intervenciones de estos animales pueden aportar a el detrimento de la calidad del agua. Este es uno de los escenarios en el que encontramos en el cuadro a la derecha, en donde precisamente nuestros sistemas ganaderos en algunas regiones, esto ya se ha corregido en muchas, no tienen en cuenta como esos pasos que deben tener estos animales para no contaminar tanto estas fuentes de agua. Yo les cuento que en un periodo estuve viviendo en Pasto, estuve trabajando con Agrosavia en el Centro de Investigación Obonuco. Entonces, una de las propuestas fue precisamente cerremos esos pasos de agua, porque las concentraciones de E. coli, esto queda como queda en el municipio de Pasto y queda colindando con el Parque Nacional Natural Galeras. Entonces, al tomar muestras de agua, antes de no tener paso de los animales ni haber hecho como esa reforestación sobre las riberas del río, encontramos unos niveles más altos de E. coli en comparación con ya esos procesos de implementación más o menos en este año 2021. Entonces es ver qué tipo de planeta nosotros empezamos a modelar con base en toda esta curva de aprendizaje que hemos venido teniendo alrededor de estos años desde SARS-CoV-2, y qué tipo de sistemas agroalimentarios vamos a modelar, porque esto no es solamente, digamos, un hito en los diseños de los paisajes, porque ya estamos tratando de hablar de otra escala, y ya en la tarde vamos a abordar ese tema,
sino también de cómo aportamos a esas cadenas de valor de esos sistemas agroalimentarios, porque puede ser mucho más poderoso que esas cadenas de valor de los productos agropecuarios aporten a procesos de conservación. Y aquí en Colombia ya tenemos varias experiencias, la principal en este tema de biocarbono, Orinoquía, y también estamos pues con todo lo que ha hecho ganadería sostenible y lo que ha hecho el tema de compensación en zonas como Antioquia. Entonces, es seguirnos haciendo esas preguntas de, bueno, ¿por dónde? Esta es la curva de aprendizaje, ¿por dónde seguimos avanzando? Aquí ya entramos a abordar la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. Entonces, vamos a seleccionar a un estudiante que nos pueda decir desde su perspectiva cuál sería esa diferencia principal entre cambio climático y variabilidad climática. El estudiante es el número 43. Ok, tenemos entonces a Iván René Martínez Guerrero, por favor. Muy Iván buenos René, días. gracias, buenos días. Buenos días. En cuanto a variabilidad, es decir, aquí teniendo en cuenta el país Colombia, tenemos mucha variabilidad en climas, ¿no? Contamos como clima cálido, medio y clima frío y ya la parte de lo que es páramos también se puede con. Lo que podríamos ver, lo que es cambio climático, ya es los grados de temperatura de pronto que se han ido incrementando a medida de todo este proceso de deforestación, el uso de combustibles fósiles y la parte industrial. Ese sería mi concepto. Listo. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención. Básicamente, para poder entender esta diferencia entre entre cambio climático y variabilidad climática, tenemos que abordar la base del concepto clima. Entonces, en este caso, es simplemente como ese patrón, ese reporte meteorológico intermedio que nosotros tenemos principalmente de precipitación y temperatura durante un largo periodo de tiempo, ¿cierto? Y en este caso, esta sería como la parte clave para entender cuál sería esa diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. En este caso, cuando hablamos de clima, esa escala de tiempo puede llegar a ser de 30 años o hasta más, ¿sí? Eso sería como el clima. Y tenemos otras definiciones. El tiempo, entonces estamos hablando que el tiempo, el día de hoy, por ejemplo, aquí en Sabana de Bogotá es soleado, ¿cierto? Entonces esto se va midiendo como el número de días y las estaciones o épocas en el caso nosotros aquí en Colombia, estaciones ya marcadas en el hemisferio norte, ¿cierto? Entonces el clima tiene como esa duración que es un poco más larga en el tiempo y se habla que suele ser de 30 años o más. Entonces ya cuando enfrentamos los dos conceptos de variabilidad climática y de cambio climático, ¿sí? Las dos pues tienen claramente una variación en el ritmo del clima. Sin embargo, la variabilidad climática nos está dando cuenta de cómo ha sido la toma de datos que han hecho en las estaciones climáticas en todo el país en un periodo de 2, 5 o 10 años, o de contrastar cómo han sido las épocas del año en los 5 últimos años con la presentación del fenómeno de la niña o del fenómeno del niño. Y en este orden de ideas, entonces esa variabilidad climática se va a dar como un fenómeno temporal y transitorio, donde principalmente están en una forma dinámica variables específicas como la precipitación específicamente respecto a ese promedio. Y estas pueden llegar a ser causadas prácticamente la variabilidad climática también por actividades humanas, por causas naturales principalmente,
¿cierto? Además de las actividades humanas, pero aquí ya lo ponemos como más en el plano de las causas naturales. Y el cambio climático, sí ya estamos viendo, por eso hablábamos desde 1800, desde lo que se puso sobre la mesa en la COP26, entonces ya hablamos de cómo realmente el clima ha cambiado en el planeta en décadas o en siglos. Entonces, esto precisamente está mucho más enfocado hacia cómo han impactado esas actividades humanas y cómo han hecho un cambio en la dinámica de la atmósfera, de los océanos y por supuesto en la transformación de los ecosistemas. Este tiene como una característica también principal y es que es un cambio lento. O sea, nosotros no nos damos cuenta hasta que empezamos a ver que todos los humanos estamos usando tapabocas. Entonces crece lentamente en el tiempo. En comparación con la variabilidad climática, es un fenómeno que va a ser temporal y va a ser transitorio. Ok, doctora. Ahí en el chat hay algunas preguntas referentes a esta temática. Pregunta Alexandra Salinas. ¿Cuál es la diferencia entre variación y fluctuación climática? Bueno, en este caso son sinónimos variación y fluctuación climática, ¿cierto? También tiene que ver con una correlación, digamos, en los periodos de tiempo. Puedo yo dar cuenta de variabilidad climática en periodos de tiempo pequeños y de fluctuación climática en en periodos de tiempo de 5 a 10 años. Entonces, desde mi óptica, ese término fluctuación climática está integrado en el de variabilidad climática. Corresponde a fenómenos que son de corto plazo. Sí. Bueno, Pérez Lilian dice que, o pregunta, ¿qué tan efectiva puede ser la captación de dióxido de carbono para mejorar esta problemática ambiental? No sé a qué hace referencia Lilian, si nos puedes, por favor, ampliar esta pregunta. No la entiendo, no sé si la doctora la entiende. ¿Alrededor de qué actividad? Lilian. Aló, sí, buenos días. Sí, te escuchamos, Lilian. Sí, lo que pasa es que he escuchado que hoy en día se vienen trabajando temas de captación de CO2 para mitigar o mejorar lo que es el cambio climático o lo que es la atmósfera, ya pues debido por la cantidad de CO2 que estudios han reportado, he venido desarrollando esos estudios. Entonces, mi pregunta va dirigida es, ¿qué tan efectivo son estos estudios que se han hecho? Si Listo, ahí, son, adelante. em, son factibles en cuanto a mejorar el cambio climático o la recuperación atmosférica. Listo, eso es un tema bien interesante que está más ligado a lo que vamos a ver más adelante, que serían las estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. No solamente estamos hablando del CO2, sino en nuestro caso específico de metano en los animales, ¿cierto? De metano en cada una de óxido nitroso en cada una de las aplicaciones que nosotros No se le hacemos. escucha. ¿Todos me siguen? Sí, doctora Diana, la escuchamos. Ah, bueno. Entonces, de las aplicaciones de fertilizantes que nosotros estamos haciendo, y sí, específicamente existen unas estrategias de mitigación y adaptación que están corrigiendo otros elementos de tal vez los sectores productivos que se han venido dejando. Eso lo vemos esta tarde, sin embargo, les puedo dar un ejemplo. Está en boga la geotermia. Entonces, ¿qué pasa con la geotermia? Es como la encargada de verificar cuáles fueron como esos orificios que dejamos como humanos en la extracción de gas natural, por ejemplo. Y lo que están haciendo es viendo cómo esos orificios que antes tenían gas natural pueden llenarlos con carbón, ¿sí? Y esto en algunas regiones que tienen el presupuesto para poder invertir en esas infraestructuras ha sido vital para poder aportar
a esta mitigación o a esta mitigación, específicamente están en el plano de la mitigación. Y en el caso de los sistemas productivos, entonces se está evaluando qué otras fuentes de nitrógeno alternativas de los fertilizantes se pueden tener para que no se emita tanto óxido nitroso a la atmósfera. Y también vemos algunos suplementos alimenticios, eso lo vamos a tocar en la tarde, para poder hacer que los sistemas ganaderos disminuyan desde el proceso de alimentación la emisión de metano en este caso. ¿Listo? Perdón, doctora. Don Manuel Codazzi tiene abierto el micrófono. Por favor, verificar. Bueno, doctora, continuamos. Miren, todas estas estrategias que vamos a utilizar, ¿cierto? Esta temática de todas las prácticas que podríamos llegar a implementar para la mitigación, las vamos a ver entonces en la segunda sesión. Entonces, todas estas preguntas relacionadas con este tema, las vamos a guardar y en la segunda sesión las vamos a resolver. Continuamos, doctora Diana. Listo, entonces nosotros también tenemos que entender que en este proceso de cambio climático hay como una fuerza política que está detrás de verificar cómo podemos hacer esa recuperación de los ecosistemas. De pronto que estos temas ya se empiecen a tratar con mucha más tranquilidad que hace algunos años, la agroecología, la regeneración ya productiva, pues tiene que ver con unas políticas no solo nacionales, sino internacionales. Entonces vamos a ver en este video qué es una COP, como la COP26 que se dio este año, y vamos a contestar esta pregunta: ¿cuál es esa información relevante en el video para ustedes? ¿Cierto? Entonces voy a rodar el video. Y solamente vamos pensando en cuál sería la información relevante. Everyone loves a party. But what if I told you there was an entire conference of the parties and people from every corner of the globe would be there? Cool, right? Okay, not that kind of party. This is a little less Wonderwall and a little more saving the planet. So nature is now retaliating and fighting back. It is crucial that the nations will come together to solve the crippling problems that the world now faces. COP is the world's biggest summit on the world's biggest issue, climate change. The 26th COP will be held this November in Glasgow, and it's going to be the most important ever. Many believe this will be our last chance to get runaway climate change under control. COP26 must be the moment global leaders listen to the scientists and tackle the climate crisis. For almost 3 decades now, the UN has brought together almost every country on Earth to fight climate change, and we've made good progress. At COP21 in 2015, something amazing happened. Countries actually signed a legally binding agreement to limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius. Sounds specific, I know, but with every fraction of a degree, the world gets warmer. Homes are destroyed, biodiversity shrinks, and people die. So these countries set out plans to reduce their emissions and agreed to review in 5 years. That's why COP26 is the big one. Big things need to happen to keep the 1.5 degree dream alive. Countries need to commit to going even further. We need to accelerate, and we need to act right now to save millions of lives. At 1.1 degrees warming, the effects are already alarming. 4 things need to happen, and it boils down to coal, cars, cash, and trees. In order to halve emissions in the next decade, we'll have to sort out all 4 and more ASAP. This is our best chance to make the changes now, and it's not a chance we can miss. That's a lot for over 100 world leaders and thousands of negotiators, civil society representatives, and businesses to get through in 12 days. But it's not all on them. We can all make a difference. Like this gal. And this guy. And, well, all of us. It's the everyday actions of people like us that tell them to go further, faster. That's why COP26 has a dedicated platform just for that. Welcome to the Green Zone, a platform for us to have our voices heard in the fight against climate change. Your window into COP26, a celebration of climate action all over the world. It's a place to learn how we can tackle climate change together.
Live events, exhibitions, workshops and discussions that promote dialogue, awareness, education and commitments. The whole package. This is your chance to get involved with the most important event on the planet, for the planet. And there'll be global access, so connect remotely and participate virtually. This is it, the big problem, the big solution. It's absolutely vital that all nations collaborate at this time to protect our planet. Time for change. If temperatures continue to rise, we will step through a series of one-way doors. For action. We must accelerate the global transformation. It's happening at COP26. There could not be a more important moment that we should have international agreement. Visit the COP26 website for more information on how to get involved. With special thanks to our principal partners. Listo, entonces vamos otra vez a rodar el dado para que nos cuente uno de los estudiantes cuál sería esa información relevante que encuentra en el video. El estudiante es el número 18. Jorge Alberto levantó la mano, doctora. Adelante. Sí, buenos días, doctora. Bueno, primero que todo, pues yo soy ingeniero agrónomo y he trabajado mucho en arroz. Me llamó mucho la atención cuando citó el efecto de los niveles de agua flotante en arroz, que es a nivel mundial, ¿no? Es un problema de emisión de gases muy duro y de emisión y de protección de calor. Sobre el video, pues, la verdad, es una necesidad mundial, ¿no? Desde hace muchos años ya se están haciendo este tipo de reuniones y este tipo de alianzas, y lo que uno extracta es que se ve una preocupación amplia, ¿no?, en el mundo por que no se suba la temperatura promedio de 2 grados, y pues muchos científicos y expertos nos han explicado a través del tiempo los efectos que ese aumento de temperatura puede causar en la raza humana y por supuesto los animales y las plantas, que son nuestra base de alimentación y de vida. Yo diría que aquí y lo relevante de lo que vi ahorita es que se ve preocupación primero que todo, que se ve compromiso, que es un compromiso que tenemos que adquirir todos, inclusive y con más ver a nosotros que somos países que hemos tenido un manejo caótico de nuestro medio ambiente y hemos destruido una gran parte de nuestra masa forestal, que es para mí, concepto personal, el elemento más importante que se puede hacer en Latinoamérica y en Trópico es recuperar o tratar de recuperar los bosques, porque pues la ciencia nos ha enseñado que los bosques son los que regulan las emisiones de gases y básicamente del CO2. Yo diría que ante esta perspectiva es muy importante que todos, ahí hablan de la educación, hablan de que tenemos que redireccionar nuestros conceptos, y pues creo que es la base también de mucho de lo que estamos haciendo en este diplomado, que es tratar de colocarle, digamos, conciencia a la ciencia. Nosotros nos hemos dedicado a producir, a tratar de sacar el máximo de nuestros recursos naturales sin pensar, por supuesto, en que muchos no son recuperables. Entonces yo diría que la lección es una alerta para todos, porque el cambio climático nos afecta a todos, a nosotros, a nuestra familia y el futuro de nuestras sagas, de nuestros nietos y del planeta en general. Listo, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces yo creo que vamos a continuar en aras del tiempo, ¿cierto? Sé que hay varios participantes levantando la mano. Pueden hacer sus apreciaciones o lo que quieren aportar a través de chat, y mientras avanzamos. Entonces, porque también esta intervención fue bastante completa, es como un llamado también que tenemos nosotros a través de este diplomado en extensión, de poder llevar en este periodo de tiempo, en medio de una pandemia, el mensaje que realmente tenemos que cambiar nuestra forma, porque tenemos un déficit de involucramiento de la parte ambiental desde inclusive el kinder o la primaria. Entonces, reforzar a estos actores, precisamente a eso hace eso referencia la COP, es simplemente una conferencia
de las partes, y en este caso es un órgano supremo de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta reunión puede ser más o menos anual, sin embargo, por la pandemia se había como retirado un poco, y es central porque simplemente es el órgano decisorio para poder alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Entonces, claramente también vimos en esa conferencia cosas bastante incoherentes, como que varios tal vez legisladores del mundo, gobernantes, llegaron en jets privados, lo que hace pues una mayor emisión de gases de efecto invernadero, pero bueno, así es nuestro grupo humano. Yo los, perdón, los invito a que realmente podamos navegar en a ver, ¿dónde está el chat? En esta página que tiene la COP26, ¿cierto? Donde nos está hablando de los principales objetivos que se tienen, los objetivos de mitigación, los objetivos de adaptación, y cómo no solamente se trata desde la visión de los sistemas productivos, sino que se tiene también elementos fundamentales como los grupos humanos, que los grupos humanos, como bien ya lo sabemos desde lo que hayan abordado o vayan a abordar de la gestión del conocimiento, pues tienen un conocimiento tácito, tienen un conocimiento muy grande de sus territorios y pueden aportar también, o sea, tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar a la gente de territorios para saber qué están haciendo para poder afrontar este cambio climático. Entonces, por eso se habla de beneficios no carbono, porque incluye la gestión del conocimiento que podamos llevar a los grupos humanos, la que tengan ellos en sus procesos de adaptación al cambio climático, y por supuesto las políticas y los proyectos derivados de esta COP26. Por ejemplo, uno de los centrales en el sector ambiente es un proyecto que se llama el EDEN. Entonces, los que puedan navegar por ese proyecto del EDEN, yo ya les compartí me confirma si les compartí el link, que es importante. Ah, sí, ya lo compartí. Entonces, el EDEN, que va a tener como centro la Orinoquía colombiana, como uno de los modelos para poder generar esos aportes o esa mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, es importantísimo que ustedes se naveguen esa página de las conclusiones de todo lo que ocurrió en esta conferencia. Está disponible ya para todas las personas en el mundo, y precisamente acá es donde vemos todo lo que tiene que ver con cómo podemos hacer los procesos de innovación en la agricultura. Específicamente está en este link que ustedes pueden también consultar, ¿cierto? De cómo algunas organizaciones en el mundo han hecho procesos de innovación, inclusive hay centros de investigación, principalmente alemanes, con intervención en África, que están verificando cómo las comunidades han enfrentado las crisis. Más adelante también lo vamos a ver, y cómo se puede dar esa innovación desde la agricultura, entendida como la innovación en volver a colocar, cómo volver a colocar esas especies, o en el caso de los hábitats marinos, esos manglares que realmente estaban cubriendo o tienen un rol fundamental dentro del ecosistema, de poder cubrir ese impacto que hacen las olas y esos eventos de inundación, ¿cierto? Entonces, acá precisamente se reconoce, y por eso es que hay un problema como en la concepción de los conceptos sostenibilidad y sustentabilidad. La sostenibilidad se desarrolló en el Globo Norte, en donde se hablaba de claramente todas las acciones sostenibles que se pueden hacer para recuperar la biodiversidad. Cuando en el Globo Sur conocimos ese concepto, entonces simplemente dijimos, ah, bueno, pero también pueden ir los grupos humanos, ¿no? Entonces allí empieza como a tener el aporte del Globo Sur, a decir, hay unos grupos humanos que están viviendo allí, no podemos retirarlos, no podemos retirar tampoco el inventario animal. Entonces empieza como a darse una retroalimentación en términos de los conceptos. Y así pasa con el cambio climático, con todo lo que ese Globo Sur ha puesto, entendido como América Latina, el Caribe y África, ha puesto que precisamente
está impactando fuertemente el cambio climático a nuestras comunidades, a nuestra economía y también a nuestra cultura, y que precisamente nuestros modos y medios de vida se están basando en el clima que vivimos. Entonces, estas decisiones políticas son fundamentales y también toda la cooperación internacional que se deriva de la participación de Colombia en este proceso. ¿Cuáles han sido como esos impactos negativos y riesgos del cambio climático en los sistemas naturales y humanos? Entonces aquí nosotros lo que nos encontramos es básicamente cómo ha venido cambiando la temperatura, ¿cierto? A través del tiempo. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y la variación en grados que nosotros nos encontramos y cómo son esos modelos de predicción que están haciendo los científicos en términos de lo que puede llegar a suceder en la temperatura de la superficie global promedio. Entonces nosotros nos encontramos más o menos por acá en el año 2021, donde tenemos aproximadamente 1.5 grados de incremento, y el panorama pues puede llegar a ser desolador si no hacemos como todas las acciones que pues también ustedes han puesto sobre la mesa que como sector agropecuario debemos desarrollar. Entonces, estos riesgos pues claramente resultan de la interacción entre lo que se relaciona con la ciencia del clima, con lo que ya vimos del antropoceno, y la vulnerabilidad que tienen las comunidades y la exposición tanto de los sistemas naturales, también se está hablando de ese concepto de sistemas naturales, como de las poblaciones humanas. Entonces, se tiene un modelo de predicción, sin embargo, pues el nivel exacto en el cual se diría que sería abrupto y irreversible sigue siendo incierto, aunque ya estamos viendo pues algunos efectos negativos con la pandemia, pero cuanto mayor sea esa temperatura global, pues va a ser mucho mayor el riesgo. Entonces nuestro reto aquí está como en tratar desde lo que podemos hacer en nuestras áreas del conocimiento a poder detener o a poder mitigar estos efectos. Entonces, ¿cuáles son esos mayores riesgos asociados con el cambio climático? Y lo hemos venido viendo, lo que les decía, por ejemplo, de las inundaciones en las zonas costeras e interior, cuando existen como unas precipitaciones que están modificando todos los caudales de específicamente los ríos. Y en este caso también hay unos elementos que se denominan soluciones basadas en la naturaleza, que no es más que volver a replantear, bueno, cuáles eran las especies, porque deben haber parches de especies en algunas zonas que lograban retener estos procesos de inundación. Otro de los casos que puede pasar es que haya un colapso de infraestructura, y esto tiene altos costos también para los países. Esto se da debido también a las condiciones meteorológicas extremas, y aquí vemos cómo pues en muchas partes del mundo ya pues se ha visto una pérdida de esa infraestructura, un colapso. Ha habido también una pérdida, digamos, bueno, o decesos en términos de olas de calor, tanto de animales como humanos. Entonces nosotros tenemos también que tener en cuenta que no todas las especies, no todas las razas en el caso de lo agropecuario, y no todas las especies vegetales van a ser igual de resistentes a este cambio climático, ¿cierto? Por otro lado, otro de los mayores riesgos que hay es la inseguridad alimentaria. Esto ya ha tenido procesos increíbles en el mundo, en África sobre todo, donde se han colapsado las cadenas de producción de alimentos, inclusive bueno, en Colombia se han hecho algunos estudios de cadena de suministro y las acciones que se desarrollaron en un evento de pandemia que fueron también bastante eficientes, y que hubo allí un esfuerzo bien interesante de algunas instituciones del sector agropecuario. Otro de los riesgos asociados con el cambio climático es el acceso insuficiente al agua. Entonces, al agua potable y al agua de riego, que está directamente correlacionada con la pérdida de toda esa cadena de suministro. Si no tenemos agua para riego, pues tampoco vamos a tener una producción de alimentos constante que nos aporte a nuestros modos y medios de vida en las ciudades y en el campo.
y por ende también la pérdida de ecosistemas. Entonces, en este caso, en aguas continentales, los pastos marinos se han perdido. Hay también una pérdida de biodiversidad y de esos servicios ecosistémicos que estaban proporcionando y que estaban regulando estos lugares, ¿cierto? Entonces, todo esto está asociado al cambio climático. Otro de los elementos es que básicamente se va a ralentizar o se está ralentizando en muchos países ese crecimiento económico. Entonces, esto lo que conllevaría es a que erosionaría mucho más nuestro acceso a fuentes de alimento y dificultaría como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es esa reducción de pobreza. ¿Qué pasa también? Pues al tener todas estas perturbaciones ecosistémicas, el no acceso de los alimentos, también se está dando, hay muchos riesgos de conflictos violentos, de guerras civiles, de violencia intergrupal. Todos estos elementos que ponemos acá sobre la mesa son elementos que se abordan en esa conferencia de las partes, ¿cierto? Porque una cosa está interrelacionada con la otra y puede afectar en mayor proporción a una población. Y esto nosotros lo vimos bueno, percibimos un poco de cómo estaba el tema de la seguridad alimentaria en la pandemia en las ciudades, cuando empezamos a trabajar desde casa y cuando empezamos a observar que no todas las personas podían tener esos alimentos y se daba como esa situación nueva, ¿no? Que pasaba en los Transmilenios generalmente, pero ya se pasaba de los Transmilenios a las casas. Y lo otro son las amplias migraciones de población. Por supuesto, si ya a mí un ecosistema en el que yo estoy viviendo no me aporta seguridad alimentaria o no me aporta lo que ahorita están llamando algunos actores en Colombia con referencia al bienestar, que sería también como ese bienestar visto desde tener territorios en paz, ¿cierto? Entonces empiezan a darse las migraciones de población. Y esto pasa en Colombia, cuando pues estábamos trabajando en esta metodología que les cuento de la unidad agrícola familiar, me sorprendió conocer cómo en Córdoba algunas personas que eran reclamantes de tierra nos decían, bueno, aquí ya tenemos como la interacción del río Cauca que nos está muchas veces inundando los cultivos y demás. Además tenemos la exacerbación del conflicto armado y nosotros no estamos interesados en que nos restituyan tierras en Córdoba. Entonces uno queda admirado porque pues a mí me interesa que me restituyan tierras en el lugar donde yo nací, ¿cierto? Porque tengo un arraigo. Sin embargo, se presentan algunas cosas y lo que ellos solicitan es que se les restituya tierras en áreas como Sucre, que son de condiciones similares y que no tienen como tantos efectos subsecuentes que están también ligados a todos estos procesos de tenencia de la tierra, de cambio climático. Entonces, a todo eso nos vamos a enfrentar porque sé que hay personas de varias regiones del país, entonces en eso está, sorprendente está el tema en Colombia. Y ya pasamos entonces a ver cuál sería esa diferencia entre mitigación y adaptación. Vamos a escuchar a uno de nuestros estudiantes para ver qué opina en términos de cuál sería esa diferencia. El estudiante número 22. Hernán Ramírez Olivella. Hernán. Buenos días. Buenos días. Sí, pues yo inicialmente quería participar en el tema anterior, pero no hubo la posibilidad por el tiempo. Básicamente, lo que nosotros estamos observando es que cada quien, o sea, cada ser vivo, ser humano, tenemos que participar activamente, colocar nuestro grano de arena. Ese era mi aporte que vemos esencialmente. Entonces, para la mitigación y la parte de la adaptación, nosotros lo que tenemos que trabajar es de manera integral para poder ir ayudando a que ese cambio climático no nos impacte de esa manera tan directa y buscar las soluciones de manera conjunta entre todas las instituciones y entre todos los seres humanos, en todos los integrantes de la humanidad.
como dice la profesora, ¿me escuchan bien? Así es, te seguimos. Como dice la profesora, que lo que se encontró por lo menos en Sucre, pues a veces el ser humano quiere acceder a las cosas fáciles. Obviamente ellos no, tomando el caso específico, no querían retornar a esa zona específica de Córdoba para poder no tener que manejar los problemas que conjuntamente han permeado por muchos años. Tienen que buscar como lo fácil, irse para otra zona, si sea de la misma característica, pero no tienen el riesgo de inundaciones. Ese es el ser humano. No todos actúan así, pero básicamente lo que hay es que hacer un trabajo pedagógico, que eso es la labor de nosotros, los extensionistas, las personas que nos gusta el campo, que trabajamos en el campo, de que poder buscar las alternativas, de que se vayan adaptando y poder ir arreglando esas debilidades. Tampoco hay que dejárselo todo al Estado, porque el Estado no nos va a hacer la vida a nosotros, la vida es de cada uno. Entonces, de manera integral tenemos que participar, buscar lo fácil de que pues irse para otra zona, pues porque para no poder afrontar los problemas de inundaciones. El riesgo, obviamente, que eso es catastrófico porque de un momento a otro te quita todo. Como ese es una cadena, como es una cadena, tenemos que nosotros no zafarnos de la cadena, sino que integrarnos a esa cadena y poder ir armando esos lazos para que pues algún día este cambio climático mejore y las cosas se vayan dando en todos los aspectos, en la aplicación de insumos, en la preservación de las fuentes de agua, como lo veíamos en el caso del Perú, ¿sí? Cada quien tiene que colocar su grano de arena, que es lo importante. Si no colocamos nuestro grano de arena, pues obviamente, como dice, apague y vámonos. Muchas gracias. Vale, Hernán, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, básicamente esas poblaciones no solo lo hacen por el tema de las inundaciones, sino que también están hablando de la sostenibilidad emocional. Son territorios de muy alto conflicto, ¿cierto? Entonces, precisamente, y estoy totalmente de acuerdo que esto tiene que ver con procesos educativos, procesos de cómo nos sentamos a dialogar entre todos los actores, porque ya los actores están hablando de sostenibilidad emocional, que eso es otro de los elementos que se trabaja en biocarbono orinoquía, que tienen que ver con los beneficios no carbono, y esas son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces yo voy a seguir de pronto una intervención de un segundo estudiante para que nos cuente cuál es su percepción y diferencia entre mitigación y adaptación. Tenemos a Piedad Elena Pérez. Días, compañeros, buenos días. No, pues había incluso escrito allí en el chat que la mitigación se refiere más o se ocupa más de las causas del cambio climático y la adaptación aborda más de frente como los impactos, ¿cierto? Entonces la mitigación pues tiene como concentradas las acciones para tratar de reducir, como de minimizar esos impactos precisamente cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, cómo logramos reducir esas emisiones, con qué actividades, esas son acciones de mitigación. Y la adaptación es cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios que ya se han dado por efectos del cambio climático, valga la redundancia, pues precisamente nos hacen más vulnerables, pero para eso entonces tenemos, no sé, unas barreras para evitar que las aguas, los arillones que muchas veces hacen para que las aguas no se pasen o no se salgan de su cauce, la restauración paisajística. Entonces son acciones pues que concentran como o que están enfocadas a unos objetivos como los que ya pues había mencionado al principio. Listo, de acuerdo. Entonces vamos a dejar nuestras opiniones en el chat y vamos a ver de dónde es que salen estos dos conceptos de mitigación y de adaptación. Entonces, precisamente de todas estas conferencias de las partes, se sentaron a ver desde la arista política, desde la arista científica, desde la arista de las comunidades, cuáles serían esos mejores enfoques metodológicos para hacer frente a esos riesgos asociados al cambio climático que acabamos de abordarlos, ¿cierto? Y precisamente se empieza a hablar del enfoque metodológico de la mitigación y del enfoque metodológico de la adaptación. Entonces, básicamente, la definición de mitigación es reducir el cambio climático
Y esto pues tiene que ver con lo que también has abordado, que es básicamente correlacionado con con los gases de efecto invernadero que están atrapando ese calor en la atmósfera. Entonces, en este caso, esa mitigación da cuenta de ver, bueno, yo identifico cuáles son las fuentes de los gases de efecto invernadero. En este caso, dentro del sector agropecuario, hoy hemos identificado uno nuevo, que sería, por ejemplo, el arroz o el manejo de los fertilizantes nitrogenados. Y vamos, una vez identificando estas fuentes, vamos a ver cómo mejoramos esos lugares o esos sumideros que acumulan y almacenan estos gases. Entonces, ¿cuáles serían esos principales lugares o sumideros donde se acumulan? Serían los océanos, los bosques y el suelo. Entonces, allí es como fundamental tener en cuenta que no son conceptos per se, son enfoques metodológicos. Y precisamente, entonces, nos encontramos que algunos países han sido bien juiciosos, como Estados Unidos, en ver cómo sería esta como correlación o fuentes de gases, principalmente estaría en la industria, el transporte, la agricultura, la electricidad, ¿sí? Entonces, en Colombia existe un sistema de información que se llama Mapas en Colombia, Colombian Mapas, perdón, Colombian Mapas, en donde precisamente podemos nosotros llegar a hacer la consulta cartográfica. Un segundo, ubico el chat, la consulta cartográfica, Colombian Mapas, pues de muchas cosas que nos pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, alguien habló de el cambio en el uso del suelo, de las licencias ambientales, de los parques naturales. Entonces aquí está centrada toda la fuente de información que nosotros requerimos para poder ver cómo está el tema en otros sectores también y cómo hacer un ordenamiento territorial pues bien importante. Entonces acá podemos ver toda esa información, esa cartografía básica. Antes estaba en un sistema de información que se llama SIAC. Acá de hecho tenemos el tema de agricultura y desarrollo rural, donde se concentra alguna información que la UPRA maneja como las áreas que probablemente presentan agricultura familiar. Y esto en el presente se está asociando con esas áreas que presentan una mayor diversidad y restauración de los ecosistemas. Entonces, estas capas son vitales para poder hacer ejercicios comparativos de cómo está la dinámica también desde el sector agropecuario y qué esfuerzos se han hecho o cómo ha cambiado la cobertura a través de esfuerzos como los que ha hecho FEDEGAN de ganadería sostenible, como los que ha venido haciendo el Instituto Humboldt en ganadería regenerativa, Agrosabe en el tema de sistemas silvopastoriles junto con CIPAP y CIAT, obteniendo básicamente esas pasturas mejoradas, ¿cierto? O pasturas que puedan llegar a ser mucho más eficientes en este uso del carbón. Desde este mismo plano del enfoque metodológico, entonces tenemos el enfoque de los procesos de adaptación. Entonces, esto implica que las comunidades empiecen a adaptarse, las comunidades y no solo las comunidades, sino los ecosistemas, como lo podemos ver acá en los ecosistemas desérticos de África en la foto de la izquierda abajo. Entonces, implicaría ajustarse al clima actual. Los primeros papers que salieron precisamente en términos de adaptación fueron los que se desarrollaron en las comunidades que estaban ubicadas en el Polo Norte y que empezaron a hacer como todo ese proceso de, bueno, se está derritiendo el polo, antes no había toda esta cantidad de agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer toda esta planeación de las temporadas de cultivo de acuerdo con esta este nuevo escenario? Entonces, estos procesos de adaptación y estas medidas están también teniendo en cuenta la planeación por escenarios. Entonces, no implica solamente ir a la finca o a la vereda o al paisaje a verificar cómo está ese punto e irnos, sino que implica
regresar a ese punto en un espacio-tiempo con mucha frecuencia para poder ver realmente cómo ha fluctuado el tema en las regiones, en los territorios. Bueno, entonces el objetivo en este caso ya está muchísimo más asociado a las comunidades y tiene que ver con reducir nuestra vulnerabilidad a esos efectos nocivos del cambio climático. Se tienen también algunos esfuerzos desde los centros de investigación en América Latina, el Caribe, bueno, en todas las regiones del mundo para hacer la obtención tanto de especies nativas que se adapten al cambio, perdón, sí, especies que se adapten al cambio climático en todos los cultivos que nos imaginemos y en todas las pasturas que nos imaginemos, ¿cierto? Y también pues se están dando procesos para verificar cómo se diversifica en muchas áreas esas fuentes de alimentación. Entonces también está desde nosotros tratar de no comer todos los días lo mismo, sino hacer una rotación también como para aportar a esta variabilidad o a esta diversificación más vale que deben tener ahora las personas en las regiones. Bueno, ya nos vamos a centrar entonces en la mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces, vamos a ver unos conceptos base que están asociados. En este caso, esta mitigación prácticamente está correlacionada y es transversal a todos los objetivos absolutos de reducción que tiene el mundo en gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso, esa mitigación, acá observamos el framework o el marco metodológico, ¿cierto?, de mitigación de cambio climático, y es precisamente aquí donde observamos la diferencia fundamental. Entonces, está enmarcado en lo siguiente, en reconocer que el planeta Tierra es un sistema, desde el enfoque de sistemas, que el planeta Tierra es un sistema y que los sistemas humanos están en constante interacción con ese sistema Tierra, ¿cierto? Y que en ese sistema Tierra pues se dan unos eventos de cambio climático extremos que ya abordamos anteriormente, que también pueden haber unos procesos climáticos que pueden ser impulsores de ese cambio climático, como las emisiones y concentraciones de aerosolos o de gases de efecto invernadero, y que desde los sistemas humanos pues existen un desarrollo socioeconómico que tiene que ver con los procesos de gobernanza desde la COP26 hasta la toma de decisiones de las comunidades en territorio, la salud, ¿cierto?, que va desde una pandemia mundial hasta la salud de los ecosistemas. Por ejemplo, en otro escenario, en Montes de María, lo que les ha sucedido es que ellos tenían como sus cultivos iniciales de pan coger. También algunas de las comunidades como que dijeron, bueno, listo, vamos a implementar sistemas productivos de palma africana, y también implementaron sistemas de aguacate. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Les pasó lo siguiente, empezaron a ver que los agentes biológicos que atacaban a la palma africana empezaban a atacar al aguacate. Entonces empezaron como a perder los cultivos de pan coger, y esto también está asociado como a esa exigencia en la demanda de agua que tienen los dos cultivos, ¿no?, el aguacate y la palma africana. Entonces sí es ver cómo se dan esas correlaciones, ¿sí? Cómo en territorio se puede dar solución, porque acá puede ser muy fácil dar algunas percepciones, pero en territorio es cuando uno se da cuenta que la cosa es compleja. Si yo me decido a diversificar, por dónde puedo llegar a hacerlo. Y también como tratar de ver cómo desde nuestros patrones de consumo, desde nuestras preferencias socioculturales, por ejemplo, cuando vayan a Cartagena pueden hacer los dos planes, pueden ir a conocer los restaurantes que tienen experiencias culinarias bien importantes, o también pueden ir a visitar las tiendas orgánicas que están vendiendo, por ejemplo, el maíz que recuperaron en Montes de María, el frijol que recuperaron en Montes de María. Entonces pueden disfrutarse los dos temas, ¿no? Bueno, Celele se llama el restaurante de Cartagena, y esto sería como lo principal. Acá
también vemos que hay un incremento en la población humana y esto hace también que se incremente una cantidad de emisiones bien importantes a la atmósfera, y que algunos de los asentamientos humanos que se están construyendo pues han tenido como un impacto o han generado una vulnerabilidad, sobre todo eso se ve en las ciudades. Por ejemplo, Bogotá, Usaquén tiene la mayor concentración de parques y las personas que habitaban o habitan estos lugares pues tienen muchísima más oportunidad como de descansar, ¿cierto? Porque tienen los árboles en su propia casa, pero hay otras personas que por ordenamiento urbano no la tienen. Entonces es ver cómo desde, pues, desde cada uno de nosotros empezamos a sembrar por lo menos un arbolito. Bueno, en este tema de mitigación, entonces este simplemente ha sido un término creado para abordar esas causas precisamente del cambio climático. Este objetivo es, en términos de mitigación, es prevenirlo, ¿cierto? Y se toma como una medida preventiva porque no conviene que una vez empiecen los impactos empecemos a intervenirlos, sino se hizo como para ver por escenarios futuros, como les mostré lo del cambio de temperatura, cómo puedo yo mitigar eso desde mi finca, desde mi barrio o desde ya el planeta, el paisaje, ¿cierto? Que es el planeta Tierra. ¿Qué pasa con este tema de mitigación? Al igual que la adaptación, está enmarcado en una respuesta política que evidencia claramente esa interferencia humana y cómo se debe hacer ese balance climático planetario. Es algo que está siendo emergente en el tema de políticas. Por ejemplo, Colombia ya tiene un proyecto ley de cambio climático en donde se integra la mitigación. Y pues claramente está correlacionado con todos los elementos de reducción de gases de efecto invernadero para que se mejore la habilidad de la Tierra, porque cada vez que se emite en algún grado, en alguna en partes por millón, ese gas, lo que estamos afectando es precisamente los océanos y los bosques, ¿cierto? Afectando como esa capacidad de absorber carbono. Bueno, entonces, dentro de los gases de efectos invernadero tenemos como dos elementos fundamentales. Se habla de emisiones, pero también se habla de concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces eso lo vemos acá, las emisiones son directamente esos flujos que se dan a la atmósfera de estos gases, que tiene que ver con la cantidad que nosotros emitimos al día, si decimos hoy coger nuestra bicicleta o caminar, o si decimos coger nuestro carro para movilizarnos, y las concentraciones tienen que ver con esa cantidad que se queda almacenada en la atmósfera. La métrica en este caso sería partes por millón para describir esos gases, esa emisión de esos gases de efecto invernadero, y no es más que es sobre esa millón de unidades de volumen que estamos nosotros emitiendo a la atmósfera, cuánta es ocupada en esa atmósfera por gases de efecto invernadero. Dentro de las emisiones tenemos como dividido en dos, emisiones primarias y secundarias. En este caso las emisiones primarias están correlacionadas con los combustibles fósiles y la descomposición de materia orgánica, y también tienen que ver con todo lo que ocurre dentro de las casas y dentro de los procesos, por ejemplo, como las cadenas alimentarias o las cadenas productivas o los sistemas agroalimentarios. Acá pues encontramos, la NASA principalmente es la que ha venido como recopilando, un segundo, no solo lo que ocurre en el espacio, a ver si lo podemos ver acá, ok. No solo desde desde el espacio más vale nos puede dar cuenta de cómo precisamente se están dando como esas emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta allí, los tienen diferenciados por colores, por velocidad y por capa en la atmósfera que están habitando.
Entonces no estamos hablando de emisiones per se en un sistema productivo, estamos hablando de emisiones que están correlacionadas en todo el globo y que pueden llegar a afectar principalmente al globo sur. Desafortunadamente, los mayores emisores de gases de efecto invernadero están en el hemisferio norte, ¿cierto? Y por eso se da también como todo ese evento y esa preocupación de, bueno, cómo vamos a aportarle al globo sur todo ese impacto, porque precisamente como lo hemos visto en nuestras comunidades en América Latina, en África, que somos muy similares en muchas condiciones, aunque no lo creamos, incluidas las líneas de pobreza presentadas en La Guajira, en territorios bueno, cercanos a los bosques más conservados, pues tenemos unas líneas de pobreza bien importantes, donde no hay agua potable y no hay pues otros elementos vitales, ¿no? Listo, entonces acá observamos a través de un ejemplo, una analogía que sería la de la bañera en términos de emisiones versus las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Entonces en la bañera generalmente tenemos la llave que nos representa un flujo de recursos, el stock que sería ya cuando la bañera digamos está llena, ¿cierto? Y existe otro flujo que es cuando pues prácticamente requerimos que la bañera saque un poco de estos elementos. Esto es lo que ocurre precisamente con los gases de efecto invernadero. Se está verificando qué tan lleno estará la bañera, en este caso la bañera es el globo, y cómo podríamos nosotros tener un clima más estable y manejable, y cómo podemos filtrar esos gases de efecto invernadero que se está emitiendo, y cómo podemos hacer para, o qué probabilidad tenemos para reducirlos en el tiempo. Listo, entonces en este caso, en este tema de metodologías clave en emisiones y concentraciones, tenemos dos objetivos. Entonces uno que es el de reducción de gases de efecto invernadero basado en la intensidad. En la intensidad se habla por unidad de área, por Producto Interno Bruto, por persona, ¿cierto? Y está totalmente correlacionado con el crecimiento económico y de población. Entonces ahí es donde yo les digo que los países con mayores ingresos son los países que básicamente emiten más gases de efecto invernadero. Los que más impactos tenemos somos los del globo sur. Y en segunda instancia están los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero absolutos. Entonces, en este caso se evalúa lo que se emite, lo que se concentra, y independientemente de otro factor como el aumento de la población o la economía, porque siempre se está evaluando con ese patrón. En el caso de los objetivos de reducción de GI absolutos, entonces presentamos, por ejemplo, lo que nuestro país, Colombia, se ha comprometido a disminuir hasta el año 2050, y esto está representado en una disminución del 51% de estos gases de efecto invernadero. Entonces ya vemos que es un tema básico de herramienta de política pública también, que nos permite dar cuenta de los avances que tiene también Colombia en el tema. Bueno, acá vemos entonces con mayor claridad cuáles serían esas emisiones y esas concentraciones de los gases efecto invernadero. Y acá existe una controversia. Esa controversia está basada en la intensidad. Entonces, básicamente, la escala del tiempo que nosotros medimos esas emisiones y la variación en el porcentaje de emisiones con respecto a otros indicadores que nosotros tenemos, los analiza DANE, los analiza DNP, en donde se ve que una baja intensidad de gases de efecto invernadero puede llegar a representar una baja concentración de esos gases, o esa baja emisión por Producto Interno Bruto. Entonces siempre van a estar asociados los GI a el Producto Interno no Bruto. Entonces en este caso lo que ha pasado es que los objetivos de reducción basados en la intensidad no están aportando la prevención de los efectos
de cambio climático, porque van a estar siempre asociados a este indicador de Producto Interno Bruto. Entonces, es como algo que se está dando en esa controversia de cómo abordarlo, si es de lo absoluto, si es basado en la intensidad y pues otros elementos clave. Ya pasando al tercer concepto dentro de la mitigación, tenemos la captura y el almacenamiento de carbono. En este caso, una de nuestras misiones también es mejorar esa cantidad de carbono que el planeta solo ha podido capturar para mitigarlo a través de algunas acciones puntuales. Entonces, en este caso, lo que se hace es capturar las emisiones en grandes fuentes, como por ejemplo el gas natural que nosotros emitimos, ver cómo desde de las casas nosotros usamos, perdón, para la cocina, cómo podemos cómo hacemos para hacer un menor uso dentro de la casa. El tema de la electricidad ligada en Colombia por ahora en el interior a fuentes de carbón, ¿cierto? Ya pues en La Guajira se tienen algunos parques eólicos en esas transiciones energéticas, como por ejemplo desde lo que les comentaba de, bueno, ya sacamos todo el gas natural, ahora veamos cómo empaquetamos este CO2, entonces eso se llama inyección o llenado de CO2, que no se vaya a la atmósfera, sino que se quede en el suelo, allá va a ser problema del suelo, esa es la referencia que les digo de la geotermia, y usualmente hace referencia a ese almacenamiento no biológico del carbono. Entonces, para que veamos que esto también está correlacionado, entonces, al ser el globo un solo sistema, pues vamos a tener unas interacciones de todas formas dentro de estas formaciones geológicas. ¿Qué ha ocurrido con ese CO2? Han ocurrido cosas increíbles como poder hacer utilización o aprovechar también la geotermia de ese calentamiento que tiene per se el suelo para poder inyectar también esta energía de una u otra forma al funcionamiento de algunos invernaderos en el mundo. Si nosotros nos damos cuenta ya cuando evaluamos dinámicas en otros países, los invernaderos ya no están apareciendo construidos con plástico, sino están ya construidos con vidrio. Entonces, como que son todas esas transiciones que nosotros podemos dar que pueden ser menos costosas para el medio ambiente. Y tenemos, por supuesto, también este ejercicio de secuestro de carbono de la atmósfera, que no es más sino hacer como esa correlación de, bueno, vamos a sacar todo el carbono de la atmósfera que ha sido producido por actividades humanas o por la descomposición de materia orgánica y lo vamos a utilizar como en otros procesos biológicos. En este caso, entonces, estaría la integración de la capacidad de todas esas plantas fotosintetizadoras representadas en árboles, en especies de pasturas, en pasturas marinas, en algas y en plantas de estanques para poder absorber ese carbón del aire agrupándolo en los tejidos. Entonces, esta sería como la representación de lo que sería ese secuestro de carbono, del desagüe de la bañera, del desagüe de la atmósfera, de todos estos gases de efecto invernadero y poder hacer que todo ese almacenamiento, captura y secuestro de carbono disminuya ese flujo de los gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que en este momento ya nos acercamos hacia las 12 del día. Les voy a dejar para la actividad o para la sesión de la tarde dos tareas fundamentales. La primera, que ustedes traigan, digamos, de acuerdo con las regiones en las que ustedes están distribuidos o habitan esas regiones, cuáles serían como esas principales especies de pasturas o de árboles que pueden llegar a ser un mayor secuestro de carbono en sus regiones. Y por otro lado, buscar también cuáles serían esas especies animales que estarían siendo muchísimo más, en este caso, fuertes para afrontar este
tiempo este estrés por calor. Entonces serían esos dos elementos para ponerlos sobre la mesa en la sesión de la tarde. Perfecto, doctora Dianita, muchísimas gracias. La pregunta de Javier será resuelta entonces, o no sé si la doctora Dianita la resuelva de una vez. Él dice que, o pregunta que qué tan cierto es si los árboles capturan carbono solamente mientras están en crecimiento. Él dice que escuchó un rumor, ¿cierto? Que para que sea... Ay, que él dice que escuchó un rumor que debe ser así para poder hacer los pagos efectuados respecto a la captura de carbono. ¿Sí? Que eso tiene que ser así, solamente en la etapa de crecimiento los árboles hacen la captura de carbono. ¿Eso qué tan cierto es? Bueno, desde mi perspectiva, siempre desde que una planta sea fotosintetizadora, como lo vimos anteriormente, va a tener el rol de capturar. Lo que sucede, capturar carbono. Lo que sucede es que básicamente va a haber algunos elementos, pasa como esa correlación que tenemos con la concentración de nutrientes en las pasturas. Ya ese carbono no va a ser manejado por el bosque, sino que va a corresponder ya más a dinámicas que están implícitas en las dinámicas de captura de carbono de los suelos. Sin embargo, pues es un tema bien importante y siempre ha generado controversia porque de todas formas son sistemas naturales que siguen teniendo esas funciones, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Tal vez es como para poder, desde del tema político, desde las sinergias y compensaciones del ecosistema, poder hacer que más personas empiecen a tener esos bosques jóvenes. O sea, puede haber allí demasiadas aristas en el proceso y también puede estar correlacionado sin duda con la edad y la capacidad de cada especie para emitir esas, o bueno, para capturar ese carbono. Ya pues esa funcionalidad del bosque más antiguo, sin embargo, por ejemplo, nos encontramos en Chingaza, bosques supremamente antiguos siguen teniendo esa funcionalidad. Entonces, habría que revisarlo si está correlacionado específicamente con algunos árboles, digamos que están distribuidos en ecosistemas, por ejemplo, de bosque seco, habría que revisarlo y ver cómo sería esa interacción. Sin embargo, siguen siendo vitales en la captura de carbono y eso se ve precisamente en escenarios ecológicos como los páramos. Perfecto, doctora Diana. Muchísimas gracias para todos también por su